¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez. Como siempre es un gran gusto presentar las noticias más importantes del fin de semana a esta hora. Hoy Tecalia Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Por cierto, en un día en el que estamos cumpliendo 100 días de coronavirus en Guatemala. Vamos en este momento al detalle de la información, y es que los casos de contagio siguen subiendo en el país. Hoy el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dio a conocer que se registraron 390 casos positivos y 17 fallecidos. En el caso de las personas fallecidas, 12 son hombres y 5 mujeres. Quiero iniciar el mensaje del día de hoy contándoles que con fondos del Banco Mundial vamos a arrancar el concurso para poder adjudicar e iniciar los trabajos para la construcción del Hospital de Amatitlán y de Chimaltenango. Con fondos provenientes del Banco de Centroamericano de Integración Económica, pretendemos hacer los hospitales nuevos en Mazatenango, Jutiapa, Cobán, Retaluleu y San Marcos. Cuando llegamos al gobierno encontramos 7.830 camas. Con la construcción de los hospitales temporales llegaremos a 8.854 camas, pero con la construcción de estos nuevos hospitales sumaremos 467 camas más para un total de 9.321 camas, es decir, un incremento de un poco más del 19% en aproximadamente un año. Eso va a ayudarnos a lograr por primera vez, hacer la reconstrucción de un sistema de salud obsoleto, arcaico, que había estado durante décadas en el olvido. Con respecto al bono familia, al momento se han inscrito 2.567.011 hogares y se han realizado pagos a 1.290.389 hogares que ya se habían inscrito, es decir, un poco más de 1.290 millones de quetzales. En el Fondo de Protección al Empleo se han desembolsado 302 millones de quetzales y se han beneficiado a más de 133,000 personas. En el Fondo de Protección de Capitales se ha desembolsado 143,128,000 quetzales y en el apoyo al comercio informal se ha desembolsado hasta esta semana 51,205,000 quetzales, beneficiando a 51,205 personas del comercio informal. Lo que todos estaban esperando, las disposiciones presidenciales para esta semana. Todo sigue exactamente igual que la semana que estamos finalizando. Les recuerdo que los días lunes, miércoles y viernes pueden circular los vehículos particulares, es decir, las placas que principian con la letra P y cuyos números finalicen en 0, 2, 4, 6 y 8. Y los días martes, jueves y sábado pueden circular los vehículos particulares, de nuevo, es decir, los que principian con la letra P y cuyos números finalicen en 1, 3, 5 y 7. Las motos pueden circular sin ningún problema de lunes a sábado en los horarios que los que están permitidos. El domingo 28 de junio, les recuerdo que estará limitada la movilidad de las personas y la circulación de vehículos en todo el país, tal y como sucedió el día de hoy. La movilidad interdepartamental hacia y desde Guatemala, El Progreso, Zacatepeques y San Marcos continúa totalmente restringida, a excepción del transporte de alimentos, transporte de valores, servicios de salud y transporte de carga en general. El horario de libre locomoción en todo el país seguirá igual, de las 5 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a sábado. Y les recuerdo, el domingo la movilidad de personas y circulación de vehículos está totalmente prohibida. Quiero aprovechar para mandarle un mensaje de unidad a los guatemaltecos, principiando por la familia. Miren, cosas, a pesar de todo lo malo que podría suceder, el encierro en el que nos hemos visto obligados, hay que reconocer que la familia se ha integrado. Hoy vemos a madres y padres educadores
ayudando a sus hijos a hacer deberes, enseñándoles, aprendiendo o recordando de nuevo cosas que en el pasado ya incluso se les había olvidado. Madres y padres que salen a trabajar, pero que sin embargo se cuidan para proteger a su familia. Hoy hay más conciencia entre nosotros los guatemaltecos que tenemos que cuidar a nuestra familia y sobre todo integrarnos como familia para que podamos salir adelante. Pero también jóvenes, no somos millennials, no somos centennials, no somos la generación X ni la generación Y. Ahora somos la generación de los covidianos. No es cuestión de edad, no es cuestión de clase económica, no es cuestión de ideologías. Hoy se trata de salir adelante, de crear una nueva normalidad, una Guatemala nueva que supere por mucho las deficiencias que teníamos hasta antes del 2020. Comprendo la frustración que sienten los jóvenes. Por supuesto que la comprendo. Comprendo la desesperanza, comprendo ese sentimiento de impotencia a tener que vivir algo que no sabíamos que íbamos a tener que vivir. A mí me ha tocado ser presidente en circunstancias que por demás son difíciles. Me ha tocado enfrentar a situaciones nunca antes vistas y he asumido decisiones que ha conllevado a que ustedes, los jóvenes especialmente, puedan sentirse molestos. Pero saben, no les pido disculpas, les pido comprensión. Sé que pedir comprensión en estos momentos es difícil, pero apelo a su sentido de responsabilidad, a que me ayuden desde sus redes sociales a generar conciencia, a hacer llamados a que todos actuemos de una sola manera, responsablemente, con nosotros mismos y con los demás. Porque detener esta enfermedad se logrará si y solo si nosotros lo deseamos. Y ese deseo tiene que ser mayor que nuestra necesidad inmediata de salir, divertirse y socializar. Vencer la enfermedad es posible. No si me lo propongo yo, no si te lo propones tú, sino si nos lo proponemos nosotros. Como nosotros podemos derrotar a esta enfermedad. Pero quiero decirles también que esta semana ordenaré al Ministerio de Finanzas para que en conjunto con el Ministerio de Educación le proponga a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República un financiamiento vía beca para aquellos estudiantes universitarios que se han visto afectados en su economía, lo que en el corto plazo podría significar que no cuenten con los recursos para continuar con su preparación académica. Falta poco para que esta pesadilla pase. Lo peor lo estamos viviendo, ya, ahorita. Ánimo, guatemaltecos. Este es el momento de unirnos. Hay quienes hoy tratan de sembrar discordia, pero donde alguien trate de sembrar discordia, nosotros sembremos paz. Donde alguien trate de sembrar desunión, llamémoslo a la reflexión y a la unidad. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. No salgas sin mascarilla. Lávate las manos con agua y jabón cada vez que puedas. Mantener la distancia con los demás cuenta. No te toques la cara. Enseñémosle a los más chiquitos también. Todo lo que haces cuenta. Juntos somos Guatemorfosis.
Bien, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar la cadena presidencial con el presidente Alejandro Yamatei. Las disposiciones continúan vigentes, las mismas de la semana pasada. Y bueno, en este momento hago un recuento de los datos que el Ministerio de Salud Pública dio a conocer este domingo. Se registraron 390 casos positivos y 17 fallecidos. En el caso de las personas fallecidas, 12 son hombres y 5 mujeres. El número total de contagios llega a 13.145 en el país, mientras el número de fallecidos a 531. Además, se informó que el número de pruebas realizadas este domingo bajó a 1.195. Vamos en este momento a una pausa, pero ya volvemos. Tenemos muchos contenidos este fin de semana. Por ejemplo, le cuento que tenemos una entrevista con la nueva ministra de Salud. Esté pendiente. Le decía que al regresar tenemos una entrevista con la nueva ministra de Salud Pública y Asistencia Social, así que esté pendiente. Bien, ya estamos de regreso. Está con nosotros en este momento la doctora María Amelia Flores González. Ella, como ustedes saben, es la nueva ministra de Salud Pública y Asistencia Social, que fue juramentada apenas el viernes pasado. Así que buenas noches, ministra. Gracias por estar en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Y como usted sabe, hoy estamos cumpliendo 100 días desde que se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el país. Y por cierto, cerrando una semana, una de las más complicadas hasta el momento, con un incremento significativo de casos positivos, pero también en el número de fallecidos. Así que la primera pregunta para usted sería, ¿qué acciones vamos a ver durante esta semana que está por iniciar ya con usted al frente del ministerio? Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches a todos, al público de Guatevisión y a la población guatemalteca. Definitivamente estos 100 días han sido cruciales para la pandemia en el país. Nosotros tenemos 3 acciones importantes que estamos implementando ya desde el día viernes que asumimos. En primer lugar, tenemos la optimización de la red hospitalaria. Creo que ya es por todo sabido el colapso en el que los servicios se encuentran, ya esto era histórico. Sin embargo, esta epidemia nos ha venido a demostrar mucho más las debilidades de la red de los servicios. Por tal motivo, nosotros estamos fortaleciéndolo con los insumos necesarios para que la respuesta sea lo más adecuada posible, tanto en beneficio de los servidores públicos, de los médicos y personal paramédico que atiende a los pacientes, como a los pacientes mismos. Otro es el fortalecimiento y regionalización de la red de los laboratorios con la finalidad de que se tenga una respuesta rápida y precisa del diagnóstico. Y finalmente, como principales, la atención primaria de salud con el fortalecimiento del primero y segundo nivel de atención, y esto se refiere a los centros y puestos de salud para la atención comunitaria principalmente. En ese sentido, doctora, usted está reconociendo que hay un colapso en el Sistema Nacional de Salud, es lo que las personas han denunciado también en las últimas semanas, incluso los médicos. En ese sentido, concretamente, ¿qué acciones se van a tomar? Y también las personas quieren saber cómo las autoridades de salud van a lograr contener esta propagación que se está registrando en las últimas semanas. Sí, gracias. Principalmente como usted lo mencionó, el colapso a los servicios era una guerra avisada, ¿verdad? Era lo que se esperaba. No solo a Guatemala le ha sucedido esto, como la pandemia lo ha demostrado, en la mayoría de los países como los nuestros esto se está dando. Los servicios de salud, nuestros hospitales ya no se daban abasto con la cantidad de pacientes que normalmente se recibían, y ahora con la pandemia mucho peor. Estamos adquiriendo los insumos con las especificaciones
necesarias. Tenemos el presupuesto adecuado en el Ministerio de Salud para la compra de los mismos, tanto de protección como de abordaje para los pacientes, y medicamentos e insumos como respiradores y otros. Y como lo mencionó el señor presidente, se está habilitando una nueva oficina de adquisiciones del Ministerio de Salud dentro del Ministerio de Finanzas para contar con todo el apoyo necesario para la agilización de los procesos, con el apoyo principalmente del Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Finanzas. Ministra, no puedo dejar de preguntarle esto, tomando en cuenta que usted reconoce ese colapso en el sistema de salud pública en la atención a los pacientes del COVID. ¿Ustedes atribuirían esto al incremento de casos o de personas fallecidas en todo caso? No, mire, definitivamente nuestros hospitales en sí ya habían llenado su capacidad antes de la presencia del primer caso de coronavirus en el país. O sea, esto ya todos lo sabíamos, los hospitales estaban rebasando su capacidad. Y esto vino a evidenciar mucho más este problema. Sin embargo, creo que hay que hacer notar que ahora vamos a contar con una serie de hospitales específicamente para COVID que se están instalando. Algunos de ellos ya están instalados en regiones importantes, como lo son el último que se inauguró hace una semana, que es el Hospital de Zacapa, el Hospital temporal de Quetzaltenango, y otros hospitales como iniciamos con Villanueva y el Parque de la Industria, que son específicos para COVID, y estos su función principal es tratar de descongestionar esta carga que están recibiendo los hospitales nacionales. Hablemos del número de pruebas, que ha sido otra de las constantes dudas que la población ha manifestado. Por cierto, que hoy bajó la cantidad reportada por ustedes como Ministerio de Salud en el número de pruebas. ¿Qué está pasando con el Laboratorio Nacional de Salud? ¿Cuál es el estado al día de hoy? Mire, el Laboratorio Nacional de Salud, como lo mencioné al principio, estaba recibiendo la mayor cantidad de muestras de todo el país, previo a la descentralización y desconcentración que estamos realizando a partir del día lunes. Nosotros estamos recibiendo también colaboración del CDC y de la OPS para agilizar estos procesos. Sin embargo, ahorita ellos se encuentran con un nivel bastante de carga de pruebas para poder realizarlas todas con escaso personal, que estamos suplementando en la semana que viene. En ese caso, ¿vamos a ver un incremento en el número de pruebas a realizarse en esta semana que está por iniciar? Es lo deseable, es lo que estamos trabajando. ¿Qué pasa con los reactivos? Este fin de semana también leíamos algunas denuncias y comentarios relacionados con eso, específicamente de parte del Hospital Roosevelt, en donde mencionaba que hacía falta reactivos. ¿Cómo ustedes van a preparar y equipar para que se dé ese incremento de pruebas y a qué número podría llegar esta semana? Mire, el número va a depender de las necesidades y requerimientos de cada hospital. Nosotros tendremos que revisar el día de mañana, y el viceministro de Hospitales está trabajando en eso, revisar los procesos que está realizando el Hospital Roosevelt para la adquisición de reactivos y apoyarles en sus procesos administrativos y financieros si esto se requiere. Pero digamos, si hoy, por ejemplo, se reportaron 1.195 pruebas, usted dice que se va a incrementar durante la semana, ¿a qué número podría llegar aproximadamente según sus estimaciones? Mire, las estimaciones, y como ustedes lo han visto, en base a lo que la Comisión Presidencial para el Virus ha determinado, hemos tenido expectativas de tener hasta 3.000 pruebas para realizar. Sin embargo, para eso necesitamos recurso humano que estamos fortaleciendo. O sea, no solo las pruebas son importantes, es importante contar con el recurso humano especializado, profesional, y como ustedes comprenderán, ahorita no se cuenta con todo el personal porque
También han entrado algunos del Laboratorio Nacional en un periodo de cuarentena por el mismo coronavirus. En ese caso, hablemos de los hospitales, ministra. Hay preocupación también, los médicos han manifestado su preocupación por la llegada de casos al Hospital General San Juan de Dios y al Hospital Roosevelt. Semanas atrás, hablando con el doctor Edwin Asturias de la Coprecovid, explicaba de la necesidad de llevar los casos graves a estos dos hospitales. Al final, ya usted como ministra, ¿cuál es la decisión final que se está tomando sobre este tema y si estos dos hospitales, qué va a pasar con el resto de enfermedades que se atienden en los mismos? Mire, precisamente ese es nuestro objetivo, o sea, nosotros no podemos desatender el resto de las enfermedades porque los casos se siguen dando, las personas siguen llegando a los servicios para el abordaje de enfermedades crónicas, de traumatismos, los niños siguen llegando a los servicios y esta parte no se puede descuidar porque la población lo está requiriendo y no vamos a esperar que al finalizar la epidemia tengamos muchos más casos graves de otras enfermedades. Es por eso que estamos fortaleciendo estas partes, pero principalmente fortaleciendo los otros hospitales de apoyo que se están construyendo para abordar la epidemia. En ese contexto se tiene en proyecto para muy corto plazo el de Amatitlán y el de Chimaltenango con el propósito de desconcentrar el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios. Volviendo a mencionar el hecho de que esta semana fue una de las más críticas en cuanto al número de casos, ministra, ¿usted cree que las medidas o las disposiciones que se encuentran vigentes en este momento son suficientes para lograr la contención de la propagación del virus? ¿O usted cree que será necesario tomar otras medidas? Mire, nosotros estamos trabajando estrechamente con el apoyo de la Coprecovid en base al plan estratégico que se ha elaborado. Creemos que las medidas son las que se deben dar, sin embargo, ahorita se prevé que en un mediano plazo vamos a contar ya con casos a nivel comunitario, en los que para eso estamos fortaleciendo la atención primaria en salud con un nuevo esquema de atención con pertinencia cultural a las diferentes comunidades o regiones del país. ¿Usted coincide con los escenarios que se han proyectado, que se han dado a conocer en cuanto al número de casos que se van a seguir observando en la siguiente semana, concretamente, que el número de casos va a seguir en aumento? Claro, yo creo que es importante también que la población entienda y comprenda que el número de casos va a aumentar paralelamente al número de pruebas que vamos a hacer. En el momento en que nosotros estamos haciendo menos pruebas, los casos que vamos a estar detectando son menores, ¿verdad? Entonces, sí, para la siguiente semana en la que ya se van a fortalecer el número de pruebas, los casos definitivamente van a aumentar. Precisamente por eso era la pregunta sobre si se iban a incrementar o no ese número de pruebas. ¿Usted garantiza entonces que esto va a suceder en la siguiente semana? Exactamente, es lo que estamos trabajando. Mire, en cuanto al estado de los hospitales que usted ya mencionaba, también otra de las preocupaciones es por las personas fallecidas y también este fin de semana la Procuraduría de los Derechos Humanos hablaba de la capacidad que están teniendo tanto el Hospital General como el Hospital Roosevelt para el manejo de cuerpos, que no tienen el equipo adecuado. ¿Qué intervención va a tener el Ministerio de Salud Pública para solucionar esto? Porque se ha dado casos de personas que han sido enterradas como XX o que los familiares no han sido avisados. ¿Cómo se van a mejorar esos protocolos? Mire, estamos trabajando en la revisión de todos esos protocolos que ya existen. Los protocolos ya fueron elaborados por el Ministerio de Salud. Estamos revisándolos para tener unas normas más manejables para el personal y que pueden tener ahí los tips en los cuales deben enfocar el manejo. Estamos trabajando también para realizar las compras de los insumos que se requieren para el manejo de los cadáveres.
que creo que definitivamente es importante. Y también es más que importante trabajar en el tema del estigma y la discriminación hacia las personas positivas, que como ustedes bien saben, se están dando en algunas comunidades en las que quieren evitar el ingreso tanto a las personas positivas como evitar entierros de personas que han muerto por coronavirus, ¿verdad? Entonces es muy importante difundir la información de la manera más adecuada. Otra de las preguntas importantes, ministra, es el tema de la ejecución presupuestaria, y esto tiene que ver también con la agilidad de la distribución de equipo y todos los cambios que usted está mencionando. Y fue uno de los principales cuestionamientos a la administración anterior. Dentro de sus planes, ¿cómo va a solventar ese problema? Mire, precisamente en este momento la oficina especializada para ejecución de los fondos COVID ha sido aperturada. Esta, como le mencioné, va a implementarse desde el Ministerio de Finanzas con personal del Ministerio de Salud, pero su propósito es agilizar los procesos. Y el propósito también es contar con las requisiciones de insumos, con las especificaciones claras, técnicamente establecidas para poder realizar las compras de la mejor manera. ¿Usted garantiza entonces como nueva ministra que se va a mejorar la ejecución presupuestaria y se van a solventar los problemas administrativos que hemos estado observando? Precisamente es lo que estamos trabajando y es en lo que queremos ya empezar a dar resultados a partir de la semana próxima. Bien, ministra, muchas gracias. Antes de concluir, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que más le preocupa a usted en este momento ya a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Bueno, definitivamente, en primer lugar, la epidemia. La epidemia es un tema que nos preocupa a todos desde el punto de vista personal, familiar e institucional, ¿verdad? Nosotros estamos comprometidos aquí a trabajar por el país, por la epidemia. No estamos solos, o sea, nosotros sabemos que la respuesta no solamente es de salud, todos los sectores estamos comprometidos a velar por el abordaje de la epidemia en el país. Y a esto me quiero referir, en que la población debiera estar clara en que no es que tengamos que tener servicios abiertos para tratar personas asintomáticas o personas con síntomas leves, porque estamos trabajando específicamente para que las personas sin síntomas puedan ser trabajadas o guardadas en su casa a través de una cuarentena bien vigilada, así como las personas con síntomas leves. Los servicios están establecidos para personas con sintomatología o con problemas serios de salud en la que se necesite equipo especializado para su abordaje. En ese sentido, ministra, ya que lo menciona, cada vez son más las personas que están permaneciendo en su casa cuando ya se les es declarado como caso positivo. ¿Cuál es la principal recomendación y cómo ustedes van a llevar a cabo esa vigilancia detenida, como usted lo ha mencionado? Mire, la vigilancia la realizan los servicios de salud a nivel de la atención primaria. Todas las áreas de salud están realizando un monitoreo permanente con las personas positivas a través de una visita domiciliar. Lo realizan desde el punto de vista telefónico, visita en sus domicilios y a través de videollamadas cuando eso es posible, para estar en control con la persona asintomática mientras está así. Y eso se está haciendo, pues eso no es algo. Pero digamos, que el ministerio venimos a tiene capacidad para nuevo. hacerlo con todos los casos. El ministerio tiene capacidad, y acuérdese que no solo es el ministerio, el Seguro Social tiene una gran responsabilidad en esto. Muchos de las personas que trabajamos somos afiliados al Seguro Social y ellos cuentan con un plan para el abordaje también de las personas asintomáticas y con síntomas leves a nivel domiciliar. Claro. Este es un tema importantísimo que tiene que ver con la comunicación social y que definitivamente la población desconoce, y es a lo que le estamos colocando un fuerte compromiso para que la población conozca todos estos temas.
Para concluir, ministra, ¿qué es lo que usted cree que debe conocer la población para iniciar esta semana? ¿En qué se deben enfocar esta semana? Fíjese que creo que debemos enfocarnos en lo básico, en no olvidarnos que la higiene es lo más importante. Y no solo el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es importantísimo, pero si nosotros no utilizamos la técnica de lavado de las manos con agua y jabón, si no tenemos agua y jabón, el alcohol en gel es importante, la desinfección de las superficies cuando estamos trabajando en instituciones acompañados de otras personas es muy importante. El cuidado del adulto mayor dentro de las casas es importante. Las personas que trabajamos fuera de nuestras casas debemos desinfectar nuestra ropa, nuestros utensilios con los que llegamos a nuestros hogares, quitarnos y cambiárnoslos de preferencia para poder ingresar a la casa principalmente cuando tenemos personas mayores en la casa. Estas son las medidas más importantes y estar vigilantes a los síntomas que se puedan presentar. A los casos cercanos, a los que sepan con los que han estado en contacto y que se considera que han sido diagnosticados como positivos, eso es muy, muy importante. ¿Qué le diría usted a las personas que tienen algún tipo de síntoma, pero que tienen temor de comunicarse al Sistema Nacional de Salud? ¿Qué recomendación les da? Que no tengan ningún temor, que los servicios de salud están totalmente preparados a nivel del primer y segundo nivel de atención para atender las llamadas que ellos presentan, las dudas que puedan tener en cuanto al abordaje de estos síntomas. Y otra recomendación importante es que no teman llegar a los servicios de salud cuando están muy enfermos. No hay que esperar llegar a un estado crítico para llegar al servicio de salud. Esto es algo muy importante porque en el momento en que las personas están llegando en este estado es cuando se están originando los fallecimientos. Cuando una persona llega en un estado moderado es más fácil abordarlo y evitar que llegue a su fallecimiento. Bien, pues ministra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Por supuesto que estaremos al tanto de lo que ocurra en las primeras acciones durante esta semana. Muchas gracias, Alejandro, y buenas noches. Buenas noches. Bien, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ahora le contamos con qué regresamos. Esté pendiente porque cuando regresemos de la pausa le estaremos presentando un recorrido por los hechos que han marcado los 100 días del coronavirus en el país. Bien, ya estamos de regreso y como ustedes saben, estamos cumpliendo 100 días desde que el 13 de marzo se anunció el primer caso de coronavirus en el país. Y en este momento Guatemala se encuentra en la fase más crítica, en una escalada en el número de contagios, mientras la propagación del virus avanza en el país. ¿Qué estaba pasando con los sectores productivos en los últimos meses? En este momento les voy a presentar un resumen de datos por sector para darnos una idea de qué pasó. Pues el impacto del confinamiento no fue igual para todos estos sectores. En el caso de los sectores esenciales, por ejemplo, el 100% de operación, como usted lo está viendo en pantalla, estuvo concentrado en las empresas agrícolas, seguros, enseñanza, electricidad, agua, transporte de carga, tecnología y telecomunicaciones, mientras que los sectores de manufactura, petróleo, cosméticos, higiene y logístico registraron entre un 75 y un 80% de operaciones. Pero hay más. En el caso de los sectores de pesca, construcción, se ha registrado una operación de entre el 60 y el 70% en el último trimestre
trimestre, mientras que los sectores de franquicias, heladerías y restaurantes registran entre un 31 y un 65% de operación también en el último trimestre. Pero ¿cuáles son los sectores con menos operaciones? En este momento se lo voy a contar. Explotación de minas y canteras con un 20%. Las inmobiliarias registraron entre 15 y 55% de operación. Atención en salud entre un 10 y un 50%. El sector de vestuario registra entre un 6 y un 20%, mientras que el turismo, eventos, líneas aéreas y transporte registraron menos del 3%. La pregunta es, ¿cómo variarán estos porcentajes en las siguientes semanas? Por supuesto que lo veremos. Vamos en este momento a una pausa, pero ya le cuento con qué regresamos. Cuando estemos de regreso, seguiremos con un repaso de los 100 días del coronavirus en Guatemala. Esté pendiente. Seguimos con más información. ¿Qué estaba pasando en el país antes de que llegara la pandemia? ¿Qué sucedió cuando se conocieron los primeros casos y qué ha pasado en las últimas semanas? Se lo contamos en un especial que puede encontrar usted tanto en la página de prensalibre.com como guatevision.com, así que esté pendiente. Pero en este momento yo le voy a presentar un resumen en la siguiente crónica. Semana 1. Declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Lo bueno es que entró, lo llevamos directamente al hospital y está ya en tratamiento en el hospital de Villanueva. El 13 de marzo se anuncia el primer caso de coronavirus en el país, un guatemalteco que ingresó en un vuelo procedente de Madrid, España. Al día siguiente se ordenan medidas de restricción que incluyen la suspensión de actividades con más de 100 personas, las procesiones de Semana Santa y las clases a todo nivel. Hoy lamentablemente falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. El domingo 15 de marzo se registra la primera muerte por coronavirus. Un hombre de 85 años residente en San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. 24 horas después ya se reportaban 6 casos positivos. Vamos a cerrar las fronteras del país. Se anuncia el cierre de fronteras. Los pacientes son atendidos en el hospital de Villanueva. El concepto de aplanar la curva se empieza a mencionar y a difundir. Se continúa con la construcción de hospitales temporales. Unos 3,000 turistas permanecen en Guatemala. Se organizan vuelos humanitarios para que puedan regresar a sus países. Se limita la libertad de locomoción a los habitantes de la República de Guatemala. La primera semana del coronavirus en Guatemala cierra con el anuncio de toque de queda, la suspensión de operaciones de empresas no esenciales y van 19 casos positivos y casi 1,000 personas en cuarentena. Semana 2. Vamos a dar grandes pasos, pasos que no se han atrevido a dar otros países, que nosotros lo hicimos y hemos logrado contener. El Ministerio de Salud Pública es el ente rector para coordinar la emergencia. El presidente asegura que se está conteniendo la propagación del virus y que Guatemala será de los primeros países en salir de la pandemia. Pero no fue así. El número de contagios siguió en aumento, mientras se registran cambios en las medidas de restricción. Se prohíbe el funcionamiento del transporte público urbano y extraurbano. Se recibieron donaciones de empresas para el Hospital Parque de la Industria. Más de 1,100 guatemaltecos permanecen varados en diferentes países del mundo, por lo que se realizaron gestiones para retornarlos. Se anunciaron medidas económicas para hacerle frente a la emergencia. A nivel internacional, Italia y España se encuentran en fase crítica, mientras Estados Unidos está por convertirse en el epicentro de la pandemia y en Latinoamérica, Ecuador reporta el colapso de hospitales. Semana 3. Con los nuevos cambios en las disposiciones gubernamentales, los guatemaltecos regresan a las calles. Se registra fuerte congestionamiento en la ciudad. Las personas se confían, los mercados se saturan.
En el Congreso se discuten medidas económicas y se prohíbe la suspensión de servicios básicos. El número de casos llega a 70, con 3 personas fallecidas. Personal del Ministerio de Salud Pública, acompañado de la policía de Patzún, visita casa por casa. Se registra el primer caso comunitario en Patzún, Chimaltenango. Se implementa un cordón epidemiológico. Pedimos a la población para que tomemos nuestras precauciones. Semana 4. La Organización Panamericana de la Salud advierte que la peor fase de la pandemia en la región será en mayo. 2 médicos de hospitales privados resultan contagiados. 18 trabajadores del centro asistencial están en cuarentena. Una mujer contagiada con coronavirus da a luz a gemelos en el hospital de Villanueva. Los niños salieron negativos a la prueba. Semana 5. Acostumbrémonos a que por los próximos meses vamos a tener que usar mascarilla. El uso de mascarilla es obligatorio. Los vuelos de deportados fueron suspendidos. Estados Unidos debe emitir un certificado asegurando que las personas retornadas están libres de coronavirus. ¿Cómo lo dejaron ingresar? Surgen 2 nuevos casos comunitarios, esta vez Ixcanal, San Agustín, Acazahuastlán, El Progreso. Se implementa otro cordón sanitario. Mientras tanto, se anuncian cambios a las horas de toque de queda. Hay más capturas por violar restricciones de movilidad. Médicos y enfermeras se ven obligados a dejar sus hogares para prevenir contagios a sus familias. Semana 6. Se identifica a 8 personas del Ministerio de Salud involucradas en compras anómalas. 2 viceministros presentan su carta de renuncia. Más guatemaltecos migrantes mueren en el extranjero. En total hemos llegado a 384 casos. Alejandro Yamatei cumple 100 días de gobierno. Los casos de coronavirus van en aumento. Se observa a personas con banderas blancas pidiendo ayuda en diferentes puntos de la ciudad. Semana 7. El mundo supera los 3 millones de casos de coronavirus. Se amplía por 30 días más el estado de calamidad. Las repercusiones económicas se sienten y se reporta una baja en la venta de verdura y hortalizas. El presidente Alejandro Yamatei dice que las personas con banderas blancas en la calle son acarreados e insiste en que Guatemala mantiene una de las tasas de contagios más bajas de la región, pero los números siguen subiendo. El decreto no es claro al indicar quiénes son los usuarios que deberán gozar protección. La UNE va a insistir el día de mañana en rechazar el veto y que se... El decreto 15-2020 que contenía las medidas de protección económica es vetado. El mes cerró con 599 personas contagiadas. Por la cuarentena nos dio un montón de dinero. Hace convenio porque la verdad es de que la situación que estamos pasando está muy difícil. Se da a conocer un acuerdo con las empresas de telefonía, energía eléctrica y agua potable para evitar el corte de servicios básicos a personas que no puedan realizar sus pagos. Semana 8. Tampoco tiene restricción alguna la movilización de personas que requieran tratamientos especializados, como por ejemplo hemodiálisis, quimioterapias. El movimiento de vehículos se incrementa. PDH está cumpliendo con su función de supervisar. La Procuraduría de los Derechos Humanos realiza una verificación en el hospital de Villanueva y reporta falta de personal médico para atender a pacientes. Si no tenemos que ir a hacer nada a Misco, Villanueva, la zona 18 y Chinautla, no vayamos. Se endurecen medidas de movilidad y se lanza la advertencia a mercados que no cumplan con medidas de restricción. Semana 9. Hemos decidido declararnos en sesión permanente. Hay carencia de mascarillas, hay carencia de batas, de overoles, no hay nada. Médicos dan ultimátum a gobierno, piden contratación de más personal, compra de insumos y pago de salarios. Yo lo primero que quiero pedirles de verdad, y es a lo que vengo, es una disculpa a todo el equipo médico si en algún momento no se ha atendido algo en lo que ellos necesiten, se les pueda dotar, ya sea... El vicepresidente Guillermo Castillo pide disculpas al personal de salud. La cifra de fallecidos llega a 29. Semana 10. 2 médicos han dado positivos en este fin de semana. Guatemala supera los 2,000 casos de coronavirus. Las personas acuden a mercados para abastecerse de alimentos.
pruebas son insuficientes. El gobierno crea la Comisión Presidencial contra el Coronavirus y nombra como director al doctor Edwin Asturias. Semana 11. Más de 500.000 vehículos circulan en la ciudad. Las personas salen a las calles nuevamente, pese al incremento de casos. Pacientes de COVID-19 escapan de centros de atención. 170 agentes de la Policía Nacional Civil y 18 soldados resultaron positivos. Semana 12. Total de 12 fallecidos el día de hoy. Realmente es un día de luto para Guatemala. Es el día en que más fallecidos hemos tenido. Se registran más contagios y fallecidos. El Laboratorio Nacional de Salud supera la capacidad de atención. Se presentan fases de reapertura, pero el director de Coprecovid dice que la fase 0 no está cerca. Se aprueba la ampliación del estado de calamidad por 30 días más. Semana 13. A partir del martes 16 de junio hasta el sábado 20, es decir, el día martes, jueves y sábado de la próxima semana, podrán circular los vehículos con placas que terminen en par. Hay nuevas disposiciones para la movilidad de las personas. Los vehículos circulan según su número de placa por algunos días. La información debe de darse completa. Se registran dudas sobre los datos de casos de contagios y personas fallecidas reportadas por el gobierno. Y una fiesta clandestina celebrada con menores de edad enciende las críticas en redes sociales. Se abre una investigación para deducir responsabilidades. Semana 14. Guatemala llega a los 100 días del coronavirus. Los números de contagios y fallecidos van en aumento. Los hospitales están llenos, personas esperan noticias de sus familiares y el personal de salud cansado mantiene sus demandas hacia los responsables de la administración pública, con una población que lucha por sobrevivir mientras la propagación continúa. Estamos de regreso, momento de conocer cómo estarán las temperaturas durante las próximas horas. Hacemos un enlace con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar. Esperamos que haya tenido un excelente domingo. Es momento de compartirles las condiciones del clima para mañana para que usted se empiece a preparar. Entramos de lleno con información. Como usted puede apreciar en esta gráfica del territorio nacional, tendremos cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, sin descartar la probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias en todos los departamentos de nuestro país. Las condiciones a continuación en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, se espera para el lunes, martes y miércoles principalmente tormentas eléctricas y las temperaturas máximas se registran entre los 25 y 26 grados centígrados para los 3 días. Y por último le damos a conocer la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:34 de la mañana y se ocultará a las 6:33 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tengan una excelente noche. Es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos con estas imágenes que han sido captadas por el equipo de fotoperiodistas de Prensa Libre durante los últimos meses y que forman parte del especial 100 días de coronavirus en Guatemala que puede encontrar en todas nuestras plataformas digitales. Recuerde, cuídese mucho, por favor, que descanse. Buenas noches.